Gracias porque realmente estamos muy preocupados en las escuelas. Esta reforma a nivel medio que vos mencionabas recién, la va a aprender, no es la única reforma que en la Ciudad de Buenos Aires está sucediendo. También han presentado una reforma de un nuevo diseño curricular para todo lo que es la primaria. También están avanzando sobre reformas en diseño curricular para el nivel inicial y hay reformas también en el nivel terciario de formación docente, mostrando no solo esas vicisitudes que vos recién nombrabas, de algunas cuestiones de cómo quieren acomodar la escuela secundaria, sino que hay una clara orientación de profundizar la mercantilización de la educación con estas reformas educativas. Los documentos que enviaron, tanto en la reforma en media como el resto de los niveles, son muy claros, quieren una educación que esté cada vez más atada a las necesidades del mercado. Esto no es solo potestad del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que está implementando esta reforma, sino que viene con los vientos del gobierno nacional, que también habla constantemente en la televisión sobre las crisis educativas en relación a la educación pública y que muestran que quieren una educación cada vez más mercantil, cada vez más meritocrática, cada vez más individualista y que esté orientada hacia esos marcos del emprendedor para formar mano de obra barata, cada vez más barata para los grandes capitales. Entonces, no solo nosotros la rechazamos por esta orientación general, sino también porque fueron los propios estudiantes en las escuelas junto con los docentes, que aumentan muchísimo los niveles de precarización en las escuelas, los que enfrentaron esta reforma, hicieron asambleas, se movilizaron, hicieron cortes en las calles, elaboraron documentos, jornadas pedagógicas, mostrando claramente que queremos una educación que no está al servicio del mercado, sino que es una educación crítica, es una educación liberadora y que es una educación científica. ¿Cómo afecta directamente? Porque tenemos dos planos acá. Por un lado, los alumnos y las alumnas, y por otro lado, los docentes. ¿Cómo afecta directamente esta reforma? Sí, no es solo una cuestión de los docentes porque realmente lo que cambia muchísimo, además de nuestro régimen de trabajo, desarman horas de proyectos muy importantes que tenían las escuelas. Hay docentes en escuelas como en La Roque que se vieron despedidas por la reducción de sus horarios y sus cargos, pero lo que cambia centralmente es el contenido de lo que pretenden para la educación para nuestros jóvenes. Por ejemplo, el documento habla de la necesidad de implementar una educación emocional que no está ligada a los grandes problemas de salud mental que padecen nuestros estudiantes con niveles de pobreza muy grandes, sino que va de la mano de que los estudiantes puedan, por ejemplo, controlar, regular y aplacar sus emociones que el gobierno dicta en ese documento como emociones negativas. No solo tenemos esta educación emocional, sino que además el documento, renglón inmediato, propone empezar a formar a los chicos y a las chicas en educación financiera, que esto no es desde ya una mirada para poder construir un conocimiento que critica lo que es este sistema capitalista de opresión y explotación, sino que habla de cómo tenemos que formar a los jóvenes para el uso de las billeteras financieras, cuando hay además grandes problemas también de ludopatía en la adolescencia que venimos denunciando hace tiempo. Y como esto también buscan de alguna manera que los contenidos educativos, la currícula, el diseño curricular, esté en función de los intereses, de las necesidades que tiene el mercado para poder hacer trabajar a estos chicos y estas chicas, si es que llegan a conseguir en algún momento trabajo. Entonces nosotros no solo estamos denunciando los problemas que acontecen a los docentes específicamente o a los estudiantes específicamente, sino que creemos que es una lucha del conjunto de la comunidad educativa, que es colectiva y por eso, bueno, se dieron todos estos sucesos, incluso de asambleas muy importantes como el Comercial 5, que junto con los estudiantes lograron frenar la reforma de esas 30 escuelas que ahora quedaron, que vos bien decías, que muchas además son escuelas privadas. Viste que dicen que esto lo hacen porque por los avances que tuvo la educación con la gestión anterior en el gobierno de Larreta con Soledad Acuña. ¿Qué me podés decir de esto? Sí, yo creo que este gobierno de Jorge Macri sigue llevando adelante estas reformas educativas de la mano de lo que son más de 10 años de gobierno de macrismo en la ciudad y que han implementado diferentes tipos de reformas que ya han fracasado, pero siempre con la misma orientación política.
Ellos marcan que hay una crisis en la educación, por ejemplo, en el sector de primaria, en relación a la adquisición y a la construcción de la lectura y escritura, pero no dicen, por ejemplo, que esos mismos niños que de ya en las escuelas vemos que tienen esas dificultades, son los que en la Ciudad de Buenos Aires tienen más del 50% de pobreza infantil, en una de las ciudades más ricas y donde está el centro del sistema financiero, por ejemplo, en Argentina. Dicen que hay una crisis educativa y que es responsabilidad de las y los docentes, pero sin embargo los salarios siguen siendo bajísimos en la Ciudad de Buenos Aires y obliga a cualquier docente a tener que trabajar 2 o 3 turnos para llegar a fin de mes, que empeora muchísimo todo el proceso de enseñanza y de aprendizaje con un compañero o compañera que empieza su día de trabajo a las 6:30 de la mañana, 7, y lo termina en un turno noche para poder llegar a fin de mes. Es decir, el propio gobierno responsable de esas crisis educativas ataca a los docentes y a la educación pública, pero sin embargo dice que las problemáticas están del lado de la comunidad educativa cuando hace muchos años que gobiernan la ciudad, han bajado sus presupuestos, han cerrado aulas, han intentado avanzar sobre las conquistas más importantes que tenemos los docentes en nuestros propios estatutos, y además quieren de alguna manera con esta discusión de servicio esencial a nivel nacional, que el PRO, el macrismo es un gran aliado del gobierno nacional de Javier Milei, junto con otros bloques colaboracionistas, de Unión por la Patria, del radicalismo, que están dejando gobernar al gobierno de Milei. Bueno, en la Ciudad de Buenos Aires el macrismo es un gran aliado de Milei y quiere llevar adelante todas estas reformas. Yo creo que nosotros tenemos que salir a enfrentarlas, que tenemos que debatir pedagógicamente qué educación queremos nosotros, que tenemos que continuar, como hicimos de la DEMIS todo este tiempo, organizando las escuelas, y dar un debate además también de qué educación queremos nosotros, que está en las antípodas de una educación pensada para que los chicos y las chicas aprendan a obedecer a un patrón y no para que sea una educación crítica. Pero, Federico, ¿cuáles son los indicadores en los que ellos se basan y te argumentan para realizar esta reforma? ¿En qué guarismos ellos dicen, bueno, a partir de acá es que vamos a hacer estas reformas? Mirá, algunos guarismos que plantea el gobierno son algunas de las evaluaciones que el gobierno de la ciudad desarrolla en algunos años, en el nivel secundario o en algunos grados en el nivel primario, que son pruebas que son estandarizadas, que son para todos por igual y que intentan hacer las pruebas no para realmente pensar cuál es el estado de situación de los chicos, de su desarrollo, en qué lugar están y cómo podríamos pensar en potenciar ese desarrollo para que los chicos avancen, sino está pensado para tener esos guarismos, esos porcentajes, con algunas cuestiones que de ya que son reales en todas las escuelas, con el nivel de pobreza que tenemos, el nivel de precarización que tenemos, la pobreza en nuestros propios comedores escolares, las meriendas y desayuno que servimos, eso no está en cuestión, sino que dicen, bueno, los chicos no aprenden a leer en los primeros grados, entonces hay que cambiar todo el diseño curricular de primaria y volver a un viejo guarismo de conciencia fonológica para que los chicos aprendan a escribir y a leer. Hay programas que los chicos y las chicas se ven ante un cronómetro por parte de un docente contando los segundos con los cuales se escriben palabras, muy lejos de una visión integral sobre la alfabetización. Dice que los chicos del secundario no comprenden lo que leen, y de ya que es un debate que tenemos en las escuelas, y así se van tirando la pelota a la comunidad educativa y a los diferentes niveles educativos. Ahora, nunca pueden mostrar realmente con números, pensando en una educación científica en el sentido que escuche a los docentes que estamos en las aulas, que hable con las comunidades educativas de qué es lo que pasa en la escuela por los cuales tenemos estas problemáticas. Siempre responsabilidad de los docentes, nunca responsabilidad del sistema, nunca responsabilidad de los gobiernos, y sin embargo nosotros seguimos esforzándonos muchísimos con escasos recursos, incluso para lograr esos objetivos de lectura, de escritura, de comprensión de texto, y además pensar una educación que tome un montón de aristas más, que el gobierno además quiere de alguna manera centralizar solo en la enseñanza, la lengua y matemática, cuando para nosotros es importante un montón de contenidos más que brindamos en la escuela. Claro, parece ser que por lo que me estás contando, o sea, esto lo toman a base de las pruebas estas que estás mencionando, pero no tienen charlas con los docentes, no tienen reuniones con ninguna de la comunidad educativa y mucho menos tienen en cuenta este 60% de chicos y chicas que están mal, que tienen hambre y que esto afecta a la educación. Sí, totalmente, como si la pobreza no afectara a la educación en el sentido de tener un relato demagógico que dice que todos los chicos tienen sus capacidades, que desde ya
nosotros nos encontramos con un montón de capacidades muy importantes que tienen los chicos, una creatividad absoluta, un dinamismo absoluto, pero que sin embargo este sistema, el sistema capitalista, estos gobiernos aplacan toda esa creatividad y tan solo unos pocos quedan, por decirlo, en carrera, pero siempre para trabajar, para aumentar las ganancias capitalistas y no esa intelectualidad que encontramos en función de potenciar la ciencia o todos los ámbitos donde nosotros podemos pensar que esté al servicio del desarrollo de la humanidad. Entonces, si no se ataca esas cuestiones estructurales con chicos que me dicen, Fede, yo no cené anoche, entonces tenemos que ir y comprar comida en nuestro bolsillo, chicos que dicen, a mi papá lo despidieron de la fábrica, entonces no tenemos con qué comer o no podemos pagar la SUBE para que me acompañe a la escuela primaria, con chicos del secundario que se ven en la necesidad de tener que dejar la escuela para salir a trabajar, para llevar un plato de comida a sus casas. Parece que estos factores no intervienen de ninguna manera en todo el proceso educativo y que tan solo se trata de cuestiones de métodos y de didácticas o de una pedagogía general, donde nosotros tenemos que realmente pensar que si estamos hablando que los chicos se desarrollan en un ambiente social determinado, tenemos que transformar ese ambiente para su beneficio, en el sentido que puedan desarrollarse libremente y potenciar todas sus capacidades. Federico, ¿esta reforma es realmente innovadora, como dicen ellos, o es otra mentira porque ya se intentó en otro momento? No, es una mentira porque esta retórica neoliberal que dice que todas estas reformas que realizan son progresivas, que son nuevas, que son modernas, que la educación es vieja y que los docentes no están adaptados a una sociedad como la que estamos viviendo en esta modernidad o para el futuro. Sin embargo, son las viejas recetas neoliberales de mercantilizar cada vez más la educación. No solo por estos guarismos y estas pruebas estandarizadas que se encuentran en toda América Latina y en un montón de lugares también de Argentina, no solo estas reformas que hablan, como te decía, de educación emocional, de educación financiera, de educación para un mundo del trabajo, que están presentes también en la provincia de Buenos Aires, en otras provincias, no tiene nada de novedoso. Por eso nosotros también la rechazamos. Desde ya que estamos siempre dispuestos a discutir en una discusión colectiva, cooperativa, con todos los docentes, con los sindicatos, con los estudiantes, centros de estudiantes, con las familias, realmente qué contenido, qué educación para que el aprendizaje sea realmente significativo para nuestras propias comunidades educativas, pero tenemos que empezar de una base, que es que tienen que mejorar la alimentación en todos los comedores escolares, que tienen que realmente pensar una nutrición adecuada para el desarrollo de los chicos, que tienen que pensar en su alimentación, en su vestimenta, en sus viviendas, sino para nosotros, sin esa materialidad y sin nosotros pensarnos como docentes que luchamos para cambiar esa propia materialidad de los estudiantes, realmente nos quedamos a mitad de camino. Yo creo que un sistema moderno, que un sistema progresivo, es el que piensa realmente en la liberación de las infancias, de este sistema capitalista de opresión y explotación, y que la educación realmente acompañe a la autoorganización del pueblo, a pensar realmente qué conocimientos quieren ser adquiridos, cuáles son las culturas y los conocimientos que ellos mismos traen, sus experiencias, para que realmente esté al servicio, una educación esté al servicio de las grandes mayorías. Una última preguntita muy cortita. ¿Están haciendo algo como para ir en contra de esto que se quiere reformar? ¿Se puede hacer algo? Realmente la experiencia este año, que ya estamos terminando el ciclo electivo, fue que muchas de las escuelas que se autoorganizaron, que hicieron asambleas comunes, que nosotros apoyamos como sindicato, que impulsamos también, lograron frenar la reforma y que no se avance para que esas escuelas no sean piloto. Otras tanto con directivos completamente adaptados o que son parte de los funcionarios del macrismo en la ciudad, la han dejado correr, pero las comunidades han propuesto resistencias. Ahora estamos cerrando el año. Yo creo que el balance es positivo de la lucha que han dado los estudiantes secundarios, los docentes secundarios, y ahora tenemos jornadas de capacitación docente para primaria, donde vamos a discutir la reforma en primaria del diseño curricular. Yo creo que estamos ante una situación donde podemos avanzar a partir del comienzo del ciclo lectivo del año que viene con mayor organización para frenar esta reforma. Y no solo en la Ciudad de Buenos Aires, sino que pensar
que lo que se necesita en Argentina no es que haya en el Congreso diputados que se venden como si el Congreso fuese una góndola y siguen votando planes de ajuste al pueblo trabajador. Hoy se encontró un diputado que ha entrado en las listas por Unión de la Patria y hoy tiene peluca para el gobierno de Milei con millones y millones de dólares en una frontera. Quieren votar una reforma electoral con acuerdo también con sectores del kirchnerismo para que incluso se han dicho hoy, la propia Cristina, que se tenga que votar cada 4 años y no cada 2. Toda reforma educativa viene de la mano de una reforma política y de un ajuste al pueblo trabajador. Nosotros creemos que tenemos que enfrentarlo con todas nuestras fuerzas y poner nuestras ideas por delante también para pensar realmente en la liberación del futuro del pueblo trabajador, que son los trabajadores y trabajadoras que envían a sus chicos a la escuela pública y nosotros trabajamos con ellos.